Esta semana estuvimos estudiando sobre el tema la simiente de Abraham y fuimos abarcando un poquito de historia sobre esto de lo que significa la simiente y llegamos hasta la iglesia cristiana y el remanente espiritual. Así que este día viernes vamos a hacer un breve resumen, gracias a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña para poder hacer este breve resumen a fin de que queden algunos puntos fijados en nuestra mente de tal manera que podamos apreciar las muchas bendiciones que Dios nos da con el pacto eterno, con esa promesa maravillosa que tiene para nosotros. Pero antes de hacer nuestro resumen, le invitamos a usted a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Dios y Padre eterno, te damos gracias porque durante esta semana aprendimos muchísimo de tus bondades, de tus misericordias y también aprendimos un poco a diferenciar entre los diferentes momentos en los que tú te has manifestado, entre el remanente, lo que significa eso, lo que implica el Israel espiritual. Y aunque todavía hay mucho que estudiar, te imploramos que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros para iluminar nuestra mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Durante esta semana, Pastor Dani Perla, estuvimos hablando ya de algunos aspectos que iban más allá del linaje específico, digamos, consanguíneo de Abraham. Y comenzamos a ver que hay bendiciones espirituales para todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Pero me gustaría quizás reforzar algunos puntos para esta semana, para lo que hemos estudiado esta semana. Y quizás uno de los puntos que me gustaría reforzar, Pastor, para que quede claro es cuán importante es la noción del Israel espiritual, en el sentido de por qué debemos recordar que la promesa realmente fue una promesa para Israel y en qué sentido todo aquel que busca al Señor Jesucristo y se entrega llega a ser parte de ese Israel espiritual. ¿Por qué no quitamos el nombre? Así es. Recordemos que hemos estudiado que la promesa hecha a Abraham era para que toda la tierra fuera beneficiada. Sí. Lastimosamente la descendencia de Abraham, aquellos que sí compartían sangre y carne con Abraham, toda su familia, ellos perdieron de vista ese objetivo. Y pareciera que egoístamente se estaban apropiando de todas las bendiciones. Y aparte de eso, ellos no permanecieron en las obligaciones del pacto. Pero entonces viene Dios y restaura, y Dios nuevamente quiere que el pueblo de Israel pueda comunicar la luz a todas las naciones. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace que nazca un descendiente de esa nación, de esa familia. Ese descendiente es Jesús, y ahora Jesús se encarga de llevar a todas las personas. Por eso es que se dice que Él es el Salvador del mundo, porque Él se encarga ahora de llamar a todas las personas para que puedan aceptar independientemente de su filiación de sangre, y para que ellos puedan ser herederos del pacto, y eso nos alcanza a nosotros. La palabra, tal vez usted me mencionaba, ¿por qué no se quita Israel, ese nombre sí, de Israel? Recordemos que ese fue un nombre que Dios puso. Fue el nombre que Dios puso a Jacob, y le dijo: has luchado con Dios y has vencido. Y Dios es un Dios, Él dice, yo no cambio. Entonces Él quiere que todos aquellos que aceptan el plan de salvación también formen parte de esa alianza, y por eso es que se mantiene ese nombre, solo que se le llama espiritual, porque ya dejó a un lado que solamente aquellos que venían de la sangre, del linaje de sangre de Abraham pudieran ser llamados israelitas, sino que ahora es a través de Jesús. Todo el que cree en Cristo forma parte del gran Israel de Dios. Ahora, me llama mucho la atención porque en el Israel, y en la lección se destacaba esta pregunta, y me gustaría destacársela, Pastor, en el día viernes justamente. En el antiguo Israel había sacrificios, los sacerdotes hacían sacrificios que, como lo vemos en la Biblia, representaban al Señor Jesucristo. Pero, ¿hay algún tipo de sacrificios que el Israel espiritual deba presentar ante Dios, Pastor? Así es, porque recordemos que somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes nosotros ofrecemos a Dios sacrificios. La Biblia dice que algunos de esos pueden ser sacrificios de alabanza. Yo creo que podemos ver lo que el apóstol Pedro dice, por ejemplo, en su primera carta.
Vamos a buscar la primera carta de Pedro a la iglesia. Estas son de las famosas cartas universales. Así es. El capítulo 2 y el versículo 5. Dice así, primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, ahí dice el apóstol sacrificios espirituales. Tiene que poner espirituales porque si no pensaríamos que tenemos que llevar un corderito, tenemos que llevar ahí algunos granos. No, ya no, sino que ahora dice sacrificios espirituales. O sea, ahí están nuestras alabanzas, ahí están nuestras oraciones, ahí está el servicio que nosotros prestamos al Señor. Muy bien. Porque somos sacerdotes y todo eso es lo que realmente agrada al Señor. Ahora, durante la semana también se abordó el tema del remanente y me gustaba mucho cómo usted hacía la diferencia, el remanente en tanto universal se puede decir, el remanente fiel, y luego el remanente escatológico. Y me gustó una pregunta que aparecía acá y quiero leerla literalmente. ¿Por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostataron o apostatan de nuestra familia de la iglesia? Me llama la atención porque a veces, eso es un tema que ya tratábamos algunos días anteriores, en lecciones anteriores incluso, es fácil de alguna manera excusarnos en el hermano y decir, bueno, para ser como somos los hermanos, mejor me salgo de la iglesia, porque es más fácil a veces ser fiel en medio de un ambiente que está ya corrompido, uno sabe que está corrompido, que donde uno ve que es la iglesia, decimos, esta es la iglesia, no debería ser así. Yo vi esta pregunta en la lección y es una pregunta muy sugerente. Sí. Y es una pregunta también que tiene grandes implicaciones. Y yo creo que la respuesta está, por ejemplo, en el mensaje de Dios a la Odisea, donde Él expresa una preferencia y Él dice, yo quiero que tú fueras frío o caliente, pero no tibio. O sea, yo preferiría que tú estuvieras fuera, pero que sepas que estás fuera y no que estás afuera, pero y crees que estás dentro. Que estás adentro. Wow. Eso es el tibio. Lo que pasa es que en ese ambiente, cuando una persona está en medio de gente que no han aceptado el pacto, o sea, hay una distinción clara entre los dos principios y a veces el que no está en el pacto no se mete. Sí. Y no hay problema, pero cuando uno está en un ambiente donde las personas no se definen, incluso eso puede también darnos como un ejemplo a seguir. Y es donde podemos pensar que podemos estar entre dos principios. Y tal vez aquí hace referencia a lo que pasó con Elías. Sí. Y Jesús lo dijo, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que no era judía, no era del pueblo de Dios, y esta viuda creyó. A veces Dios permite que sus hijos también vayan a lugares donde ellos tienen que mantener su fe, porque eso les ayuda para mantenerse fieles, y no cuando ven a las personas que están transigiendo con la verdad, y eso disminuye un poco muchas veces el compromiso que uno tiene con Cristo. Y sabe que yo lo he visto muy bien y es un fenómeno. Por ejemplo, a veces cuando una esposa tiene a su esposo que no es miembro de la iglesia, la esposa es fiel y se mete porque hay una distinción clara entre dos principios. A veces pasa con los hijos. Yo he visto hijos que no son de padres cristianos y son bien portados porque ellos están viendo el ejemplo de sus padres, ven que no funciona y ellos tratan de mantenerse, pero a veces hijos o parejas que tienen también a sus padres o a su pareja en la iglesia, y se ve que pueden vivir una vida tibia como entre dos mundos, y eso contagia. Wow, y es un peligro. A veces es mejor, y lo que Dios dice, o frío o caliente. Por supuesto, el llamado es para no abandonar al Señor ahora y decir, pues bueno, ya vi que mejor tengo que irme. No, claro que no. Sino que es de permitir que Jesús entre para ser de aquellos que
realmente tienen fervor por Él. Y se mantienen, porque bueno, esta pregunta me llamaba la atención porque al final creo que era una pregunta para reflexionar cada uno y no escudarnos detrás de lo fácil que podría ser decir, bueno, en la iglesia todo está mal, bueno, entonces mejor me salgo de la iglesia y acabo mi relación con Dios. Usted ya destacaba de que Dios sigue manteniendo un remanente fiel. Ese remanente fiel está dentro del remanente universal. Ahí todo lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros ponernos a cuentas con Dios, pastor. Tratar de estar siempre a cuentas con Dios. Esto era lo que estábamos aprendiendo durante la semana. Bueno, siempre hay muchos temas que se pueden abarcar, pero queremos que usted lo tenga presente porque Dios anhela que usted tome su decisión para unirse a su pueblo, al Israel espiritual de Dios. También aprendimos esta semana que el bautismo es la manera que Dios ha determinado, y esperamos que usted pueda tomar esa decisión lo más pronto posible si todavía no lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, pues manténgase firme en el Israel espiritual de Dios. Creo que podemos orar por eso, pastor. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento pedimos que tú nos ayudes para entrar en un pacto contigo. Aquellos que un día ya entregamos visiblemente nuestras vidas a ti, ayúdanos para recordarlo, para vivirlo, para practicarlo y para enseñarlo a otros. Amén. Y aquellos, Señor, que están escuchando la invitación para formar parte de tu iglesia remanente, dales la fuerza y el valor que necesitan para ponerse de parte de la verdad y de la justicia. Señor, gracias porque en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos y en Cristo Jesús somos herederos de promesas maravillosas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.